esta foto. Saúl, lo importante es que hables vos, así que muy buenas tardes y gracias por estar en contacto con nosotros. No, muchísimas gracias, Daniela. Para mí es un placer estar en el programa y poder hablar con vos sobre esta foto. Esta foto que dice señalaste vos fue tomada en Malvinas, Sí. el día que llegaba Galtieri a las islas y sí. acompañado por un grupo de periodistas. Esa foto no existiría si no hubiese existido Telam, por ejemplo. Claro, ¿Sí? claro. ¿Es una foto de Telam que llega a la tapa de Crónica? Sí, fue tapa de Crónica casi 4 veces a lo largo de estos 44 años de Malvinas. Sí. Esa foto tuvo latinoamericano en concursos, sí. Y esta foto puso en relieve, digamos, el rol, ¿no?, de periodista de guerra, de fotógrafo de guerra, claro. de camaraman de guerra, ¿no?, digamos, y todo resaltó la tarea que llevaban adelante los compañeros periodistas de Tela. Sí. ¿Es cierto que tus padres se enteraron que estabas vivo por ver esta foto? Sí. En ese momento mi papá y mi mamá compraban todas las revistas, todos los diarios, todas las revistas que existían en esa época para enterarse y ver. Y cuando un día compró el diario Crónica, que esta foto fue tapa del diario, mi papá me reconoció por la cara, pero además por el reloj que tengo puesto, que ese reloj me lo había regalado mi papá. Claro. Y de esa manera ellos se dieron cuenta de que yo estaba con vida, porque no había teléfonos celulares, no había las WhatsApp, no había nada. En ese momento estábamos incomunicados. Sí. Y yo agarré el diario Crónica porque, vos fíjate, como bien decías vos, Daniela, uno se aferra a las pequeñas cosas que hacen o nos hacían estar cerca de casa. Sí. Mi viejo compró toda la vida Crónica. Se levantaba a las 5 de la mañana, 6, iba a trabajar y volvía a las 10 de la noche. Claro. Y cuando volvía, venía con el diario y nosotros lo veíamos al diario. Y yo, cuando estaban los camarógrafos, los fotógrafos tomando fotos, mis compañeros me dicen, che, Pérez, mirá, ya que están sacando fotos. Y yo me acuerdo que le dije, no, yo a la prensa no le doy bola, prefiero ver cómo va Boquita, cómo va Boca, cómo va la tabla, si jugó o no jugó y cómo jugó. Bueno, imagino, Saúl, que era una forma de salir por un minuto, ¿no?, de la realidad tan cruda que habían vivido, que estaban viviendo, y volver a ser el Saúl que eras cuando estabas en tu casa y antes de que fueras convocado para la guerra. Contame un poco... No volvés nunca a ser el que era antes. ¿Por qué no? No. La guerra afecta mucho a quienes participamos en el conflicto. No somos la misma persona, no mantenemos el mismo ánimo, nos robaron la sonrisa, nos robaron la alegría. No bailamos lo mismo. ¿Cómo fue para vos? Entiendo que hubo un tiempo en el que incluso vivías en la calle, que fue muy difícil. ¿Quién te salvó? ¿Cómo fue ese tiempo? Y también, ¿cómo fue esa salida? ¿Quién te salvó? ¿Cuál fue la forma de salir de eso? Porque no fue el Estado. No. Yo cuando volví de Malvinas me volvimos mal, como muchos otros. Muchos se han suicidado, se han quitado la vida. Yo dormía arriba del tren Sarmiento. Y me despertaba en 11, compraba una cajita de vino, la tomaba y busqué a dormir nuevamente al tren Sarmiento y de vuelta a Don Zamorano. Y así estuve un tiempo largo, hasta que me encontró un compañero, me reconoció y me pagó la pensión, me llevó una pensión, éramos 6 o 7 veteranos, y ahí me miré al espejo y dije que estaba haciendo con mi vida. Y si yo había vuelto era para contar una historia, y que había que contar. Y bueno, y ahí junto a eso empezamos a hacer un diario, a vender una vía pública, en el Obelisco, en Palermo, y así fuimos sustentando el alimento y poder pagar el techo, ¿no? Tuvimos 10 años que el Estado Nacional no dio la espalda, no teníamos ningún tipo de beneficio y lo único que pedíamos era salud, era lo único que pedíamos. Claro. ¿Cuándo es que llega ese reconocimiento y de qué manera? No, en el año 89, 90, nos brindan una pensión graciable. Chacho Jarolaski lo presentó también. En un momento fue vetado por Menem y después se volvió a tratar y pudimos lograr que nos dieran una pensión graciable que a plata de hoy serían 200 pesos.
claro. 500 pesos como mucho, pero lo importante era que teníamos la obra social, y nos dieron la obra social de PAMI, que correspondía a una pensión glaciable, ¿no? Saúl, Que tampoco PAMI estaba preparado para atender a los veteranos. no, claro, claro, me imagino. Yo entiendo que hay una diferencia también entre el no reconocimiento y algo que les pasó a ustedes, que no solo fue eso, sino que quisieron esconderlos y que es todavía mucho más Sí, grave. Pero, no, volvimos por la puerta de atrás oscura, con los colectivos tapados con la ventana con papel de diario y una campaña desmovilizadora a todos. mm, me imagino lo doloroso, ¿no? Que debe ser eso. Fue más duro la posguerra que la guerra en sí. Eso es así. Fue más duro la posguerra porque vos en la guerra sabés cómo habla el enemigo, qué idioma tiene, cómo se viste, hasta cómo camina. Allí en la guerra te das cuenta quién es el enemigo. Cuando venimos acá parecía que el enemigo lo tenemos adentro de nuestro territorio, de nuestra nación, donde tenemos discriminados, que no podemos conseguir puestos de trabajo, donde por ser plato 62 hicieron un currículum. Vos estuviste en Malvinas, Claro. ¿no? Vos sabés lo que estuviste en Malvinas. Y bueno, sabés que nos tilaban de loquitos, de locos. Sí, claro. Y bueno, todo eso fue perjudicial para que nosotros pudiéramos reinsertarnos y teniendo en cuenta que el Estado y las Fuerzas Armadas, cuando volvimos, nos daban la puerta en la cara. Nadie hizo cargo, ¿no? Y eso conllevó a muchos suicidios de compañeros, ¿no? Hubo después en tiempo ya del peronismo, ¿no? Pero posteriormente, recomposiciones que tuvieron concretamente con las pensiones, con lo económico, que entiendo que, además del reconocimiento, también se vuelve importante para ustedes, o se volvió importante. Sí, ir mejorando la calidad de vida del veterano y su grupo familiar es importante, es muy importante. Nosotros vendíamos calcamonía o almanaque en los trenes, en los colectivos, en los subtes. Y ese reconocimiento empezó, le guste a quien le guste, en la época con Néstor Kirchner, que nos vendió las pensiones glaciales, que empezó a brindar el puesto de trabajo a los veteranos de guerra en el PAMI, por ejemplo, porque yo hice un comentario una vez a Néstor, le dije que si para un peronista no había nada mejor que otro peronista, yo dije que para un veterano de guerra no hay nada mejor que otro veterano de guerra, que va a saber comprenderlo, usarlo, contenerlo, que va a saber las necesidades concretas del veterano de guerra. Y de esta manera logramos que se incorporaran veteranos de guerra al PAMI, por ejemplo, para que puedan atender, entrar en la UGL a los veteranos de guerra y su grupo familiar y atender las necesidades, ¿no? Sí, que sí, tenían, sí. y que tienen actualmente, ¿no? Sí, vos decías, nunca volvemos a ser los mismos, las secuelas quedan de por vida, son muy importantes, más allá de lo físico para muchos, pero bueno, también en otros aspectos, hasta un punto en el que hasta las fiestas familiares, rodeadas de familia, y algo que debe ser algo placentero, para ustedes se volvía una tortura. Sí, mirá, concretamente muchos volvemos con... Me refiero a Navidad, Año Nuevo. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque el tema, por ejemplo, del olor a pólvora en Navidad, los fregidos, las bombas, el olor a leña húmeda, prendida, quemada, hasta en cierto caso también la lluvia, ¿no? Sí. La llovizna. Todo eso conlleva a un estrés. Ese estrés se retrotrae a los momentos que ocasionaron ese estrés y fueron a conflicto. Sí. No es que aprendés a llevar la mochila a lo largo de estos años, la acomodás de una manera para poder sobrellevarla, pero no sos el mismo y esto no lo recordás solamente lo recordás día tras día, noche tras noche, sueño tras sueño. No es fácil, no es sencillo llevar esa mochila, pero no, claro. La llevamos. Saúl, no sé si escuchaste hoy las palabras del presidente de la Nación, bueno, las que ha tenido hasta ahora, ¿no? Manifestando su admiración hacia Margaret Thatcher, Patricia Bullrich hablando de entregar las Malvinas a cambio de vacunas. ¿Qué te hace sentir todo eso y qué les pedirías? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que les falta? Que sé que es mucho. Yo no me decepciona el presidente porque yo sabía antes de que por la presidencia cuál iba a ser la política de Estado que va a tener
iba a tener viendo los reportajes y cómo se refería a ciertos temas que me incumben al pueblo y que no conocía. No me sorprende para nada. ¿Qué le pediría al presidente? Me decía, Daniela, que renuncie. Le pediría que renuncie. Porque nosotros necesitamos un presidente que piense en nación, que piense en patria, que nuestra bandera es celeste y blanca, y que en el medio tiene un sol, ¿sí? Que no tiene estrellitas, no tiene barras. Nuestra bandera es la celeste y blanca. Y necesitamos que el presidente que venga a conducir los destinos tenga sangre sanmartiniana, sangre belgraniana, que sea un patriota que piense en los argentinos, que piense en nuestra soberanía, que piense en su pueblo, que lo abrace, que lo contenga. ¿Sí? Esto es lo que nosotros necesitamos, no alguien que odie a la nación, que se ponga de rodillas frente a los intereses norteamericanos, ¿sí? Frente a los intereses extranjeros, como Israel, y querer meternos en un conflicto, con una guerra que no es la nuestra, que está a cientos y cientos de kilómetros, y que Argentina y los argentinos somos un país de paz, no somos un país de visceral. Sí. Lamentablemente hoy tenemos que soportar a un presidente que sí, soportar. Lo tenemos que soportar porque amamos la democracia. ¿Sí? Y esperemos que termine su mandato y que pueda asumir a alguien que, como ya bien te dije, piense en nación, piense en nuestro pueblo, en nuestra gente, en nuestros jubilados, en nuestros discapacitados, en generar fuente de trabajo, ¿sí? En la educación pública, en la educación primaria, secundaria, jardín de infancia, los jubilados, nuestros discapacitados, que piense y gobierne para todos, no solamente para un sector. Pienso en numeración y todos los que conformamos esta patria, ¿no? Eso que a veces es tan difícil de sentir o de tener cerca. Saúl, muchas gracias por haber hablado con nosotros. No, gracias. Por favor, y quiero hacerte llegar mi agradecimiento a vos, a C5N, y me puse muy contento cuando volviste al piso a trabajar en el canal después de haber sufrido ese pequeño estado de salud. Bueno. Gracias a Dios te recuperaste y estás bien. Bueno, muchas gracias. Y respeto a los familiares de nuestros caídos de Malena. Sí, claro que sí. El agradecimiento infinito a ustedes, a ustedes. Y un abrazo enorme. Gracias por hablar con nosotros. No, gracias a ustedes. Buenas tardes.